Es nuestra última charla de la serie Fe Viva y quizá algunos de ustedes, espero que todos, estemos haciendo los ajustes para acomodar nuestra vida, para ajustar y acoplar nuestra vida a los pasos y a las diferentes pautas que nos ha marcado el libro de Santiago. Quizá algunos ya han hecho los ajustes y ahora están tratando de permanecer. Estén tratando de mantener esas buenas disciplinas. Nosotros acostumbramos decir que lo más difícil en cada proceso es dar el primer paso. ¿Han escuchado eso? Y tiene mucho sentido. Pero una vez que uno logra dar el primer paso, se encuentra con otra meta. Y es ahí donde los expertos aseguran que lo difícil no es despegar, sino mantener el vuelo. Y usted y yo tal vez hemos experimentado que cada vez que deseamos hacer algo, rompemos los temores, superamos las barreras y logramos dar el primer paso, nos hemos dado cuenta que resulta bastante difícil mantener la acción, mantener el movimiento. Existe un sinnúmero de artistas, solo por citar un ejemplo, de las cosas que a veces arrancan y simplemente se quedan en el proceso. Existe un sinnúmero de artistas que tuvieron un éxito impresionante con una canción o con un trabajo discográfico, pero que no lograron mantener esa misma dinámica por el resto de sus carreras. Porque permanecer es difícil. Mantener el mismo ritmo todo el tiempo es complicado. Dicen los expertos también que lo difícil no es alcanzar el éxito, de acuerdo al concepto que cada quien tenga de éxito. Dicen que lo difícil es mantenerse. Eso resulta complicado. ¿Y saben una cosa? Cuando se trata de nuestra fe, cuando se trata de nuestra vida espiritual, de la carrera que Cristo nos ha llamado a correr, es mucho más complicado. Así que Santiago, el apóstol Santiago, entiende esa tremenda lucha. Y luego de hablar a sus hermanos a través de la carta que estamos estudiando, de una manera con tanta vehemencia como lo hizo, con tanto ímpetu como lo hizo, ahora empieza como si se estuviese despidiendo. Y antes de que él se despida, hay dos cosas que escribe que son bastante importantes. Primero que todo les deja un recordatorio, pero también les deja una enseñanza en la que busca motivarlos a que continúen en el camino, a que no se desanimen, sino que permanezcan en la fe. Así que el texto esta mañana está en Santiago capítulo 5, versículos 7 al 11. Yo les invitaría, creo que hay varios textos esta mañana, todos los textos que van a estar aquí al frente y que espero mencionar esta mañana están en sus boletines. Así que sería muy bueno si hoy en especial se guían por la pantalla, ¿ok? Para que no pierdan el tiempo mientras se ubican. Dice el versículo 7, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera la agricultora que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. No se quejen de otros. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo el sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que, ¿qué? Perseveraron o se mantuvieron
permanecieron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Así que el primer punto esta mañana tiene que ver con el recordatorio. Y es, recuerden que la carrera acabará. Llámenlo carrera, llámenlo batalla, llámenlo pelea, llámenlo lucha. Un día va a terminar. Y por eso Santiago empieza esa sección enfocando no en los problemas que ellos estaban viviendo, sino dándoles una voz de aliento y una voz de ánimo, diciéndoles, esto algún día va a acabar. Eso es lo que dice el verso 7. Dice, tengan paciencia ¿hasta cuándo? ¿Están conmigo? Hasta la venida del Señor. Uno de los términos que describe paciencia, no sé si lo han escuchado, es longanimidad. ¿Han escuchado ese término antes? Básicamente, longanimidad tiene que ver con ánimo largo. ¿Cuántos de ustedes desearían tener un ánimo largo? Un ánimo que alcance aún para las temporadas más difíciles de espera. Un ánimo tan largo que alcance lo suficiente como para pasar esos momentos de crisis que tenemos que atravesar día a día. Nos haría bien un poco de longanimidad. Es algo que anhelamos todos. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera tiene que ver con nuestra vida espiritual. Muchas veces escucho gente decir, yo mismo lo he mencionado, que me siento como en una montaña rusa, en los que en un momento estoy en la parte más alta, pero ocurre algo y luego me siento como si estuviese en la parte más baja. Entonces, longanimidad nos haría muy bien. ¿Por qué menciono esto? Porque si no tenemos cuidado, nosotros fácilmente podríamos llegar a convertirnos en unos resignados. Podríamos simplemente acostumbrarnos y que la vida simplemente se nos pase. Conozco personas que parecían más felices antes de aceptar a Cristo. Y saben, eso no es justo. A mí eso me parece un crimen, honestamente lo digo. Porque es que no siento que ese sea el mensaje de Santiago. No siento que simplemente Dios o Santiago en este texto nos esté invitando a que simplemente nos tenemos que resignar a que la vida es así. Yo creo que su mensaje es más, oye, pueden encontrar el gozo aún en medio de. Pueden encontrar la razón que les haga vivir vidas diferentes, aún en medio del conflicto. Y me parece interesante que él cita el ejemplo de un campesino, la labor de un campesino. ¿Ustedes creen que un campesino simplemente siembra la semilla y se desentiende de ella? ¿O vuelve a los 6, 8, 10 meses? No. Él está pendiente si es que ha sembrado una semilla con propósito. Y los que hemos vivido en el campo, los que hemos tenido la oportunidad de vivir esa experiencia, sabemos que no es así. Los primeros 10, 11 años de mi vida los viví en el campo. Y aunque papá administraba fincas cafeteras, nosotros teníamos otras especies de cultivo. Entre tantos, nosotros cultivábamos frijol y maíz. Esa era una de las cosas que disfrutaba hacer de niño. Y claro, cuando una vez la semilla es cubierta por la tierra, tarda un par de días en germinar. Eso lleva un proceso. Pero ¿saben nosotros qué hacíamos siendo niños con el resto de mis hermanos? Mi papá fue un poco bondadoso, somos 5 hermanos. Nosotros siendo muy niños pasábamos todos los días por el terreno que había sido sembrado con la esperanza de ver que la semilla ya había brotado, que ya había nacido. Y claro, pasaban algunos días. Pero ¿saben la dicha
que nosotros sentíamos cuando se veía ya, se empezaba a ver toda esa semilla, bueno, esas plantas cuando empezaban a salir las primeras hojas? Eso es algo maravilloso. Es una experiencia muy, muy especial. Pero cuando una vez la planta había nacido, la expectativa crecía aún más. Porque la gran pregunta ahora era, ¿cuántas mazorcas irá a dar cada caña de maíz? Y eso era un deleite, esperar que empezaran a brotar esas mazorcas. Luego era cuántas vainillas va a dar cada mata o cada planta de frijol. Pero era todo un gozo detrás de. La verdad no nos desprendíamos de eso. Pero ¿saben una cosa? Una vez ya la planta dio su fruto y está casi lista para recogerla, vienen unos problemas mayores, porque hay plagas. En el caso del maíz, o en nuestro caso, nosotros por lo menos teníamos que defender las cosechas de 3 plagas. Y la primera de ellas eran las ardillas. ¿Ustedes las conocen? Y ustedes dirán, ¿cómo puedes llamarles plagas? Son lindas. Pues si tú eres un campesino, padre de 5 hijos, esposo, y alimentas a tu familia del maíz, pues eso significa una plaga, especialmente si sabes que pueden arruinar tu cosecha. Así que nosotros teníamos que salir todas las tardes, luego de las jornadas de trabajo, a espantar o ahuyentar esos animales para que no comieran el maíz. Pero también habían unas aves, tal vez ustedes las han escuchado, llaman tordos. Los tordos es una especie de aves negras, no más grandes del tamaño de un palomo, pero les encanta el maíz. Y en serio, eran una plaga para nosotros también. Teníamos que buscar mecanismos para ahuyentarlas. Y aunque no parecían muchos, unos pocos hacían mucho daño. Y por último, hay un obstáculo para cualquiera que es agricultor, independiente de lo que quiera cultivar, que tiene que enfrentar, y es la maleza. Es la hierba, es el rastrojo. ¿Saben algo curioso con la maleza? Es algo que uno nunca siembra, pero que vez tras vez, si quiere tener un fruto, va a tener que quitar. Uno en el transcurso de 3, 6 meses solo espera una cosecha del producto que espera, que sembró. Pero ¿saben cuántas veces tiene que limpiar el terreno para ver finalmente ese fruto? A veces, son muchas veces. Eso hablando un poquito de eso, pero ¿qué tal de las temporadas de lluvia? Perdón, de sequía. Es que la persona que labra el campo es uno de los retos que tiene que enfrentar. Incluso Santiago lo menciona como tal. Esta nota, bueno, nosotros acabamos de pasar, creo que estamos pasando el fenómeno del Niño. Y ustedes y yo fuimos testigos de los daños que nos causó. Y esta nota fue tomada el 21 de octubre de este año por Blue Radio, creo que es una nota fidedigna, simplemente por citar un ejemplo de la capacidad de daño que hay con la ausencia de las lluvias. Dice, en Santander cerca de 5,000 agricultores que se dedican al cultivo de frijol, tabaco y maíz están a punto de perder el 80% de sus cosechas. ¿Por qué? Porque las fuentes de donde alimentaban el riego fueron secas a través del verano tan largo que hubo. La intensa sequía también ha generado un retraso de 3 meses en la cosecha de café. ¿Saben? Esos son datos reales. Y entonces, ¿qué hacen los campesinos? Ya no hay gente en el campo, ¿cierto? Ellos renunciaron a todo su estilo o forma de vida, de provisión, porque demoró mucho en llover, ¿cierto? No. Ellos aguardan con paciencia a que llueva, a que Dios en su misericordia haga descender la lluvia. No porque nazca maleza, entonces ellos abandonan sus cultivos,
sino que no importa cuántas veces tengan que retirar esa hierba, ellos van a hacerlo porque esperan obtener un fruto. Así que, ¿en qué se parece todo esto a nuestra vida espiritual? Es que Santiago cita el caso del campesino, la experiencia de Job, pero también la experiencia de los profetas. Y en nuestra vida espiritual también existen las plagas, por llamarlas de alguna manera. Existen factores que intentan apagar nuestro crecimiento espiritual. Hay un sinnúmero de factores que quieren hacernos que nosotros desistamos y que abandonemos la carrera. No es casualidad que con mucha frecuencia un domingo uno tenga los problemas de la semana antes de salir de casa. Que cuando una vez después de haber dicho Dios, no quiero volver a pasar con esto, no quiero seguir luchando con esto, volvemos a caer en la misma situación. Que cuando sentimos que Dios está ausente, que cuando estamos luchando con algo y sentimos que simplemente Dios no escuchara. En el caso de todos los personajes que menciona Santiago, ellos tenían un enemigo grande, un enemigo serio, que se toma las cosas en serio. Pero ¿saben una cosa? Ese enemigo es en común con nosotros. Usted y yo también los tenemos. Y su papel es hacer que nosotros lleguemos a estar tan desanimados que simplemente desistamos de nuestra fe, que simplemente abandonemos el camino. En el caso de Job, ¿quién era Job? Según el libro que lleva su nombre, un libro que encontramos en el Antiguo Testamento, Dios lo llama hombre recto e intachable, apartado del mal y temeroso de Dios. Es decir, era un gran hombre. ¿Y saben una cosa? Lucifer, o el enemigo, o al que nosotros llamamos diablo, la Biblia también lo llama de esa manera, se empeñó en hacer que Job desistiera de su fe. Su propósito con respecto a este gran hombre era lograr que él maldijera el nombre de su Dios. En otras palabras, lo que este enemigo le dijo a Dios es: mira, Job te bendice y habla bien de ti y te sigue y te ama porque tú lo bendices. O sea, él te sirve por interés. Pero quítale todo lo que tiene. Quítale su familia, sus criados, sus bienes. Incluso, quítale su salud. Y verás que él va a desistir. Y verás cómo maldice tu nombre. Así que Dios dice: ahí lo tienes, pruébalo. Y Satanás lo hizo. Él quería pagar esos frutos. Él quería que Job desistiera. Y noten un poquito, solamente un poquito de lo que Job alcanza a declarar. En Job capítulo 3, versículos 16 al 26 encontramos esta lectura. Dice: ¿por qué no me enterraron como un abortivo, como esos niños que jamás vieron la luz? Es duro, pero son palabras de un hombre que está siendo tremendamente sacudido y probado. Él dice: allí cesa el afán de los malvados, allí descansan las víctimas de la opresión. También los cautivos disfrutan del reposo, pues ya no escuchan los gritos del capataz. Allí el pequeño se codea con el grande y el esclavo se libera de su amo. ¿Por qué permite Dios que los sufridos vean la luz? O sea, si hay gente sufriendo, ¿por qué Dios permite que viva?
¿Por qué se les da vida a los amargados? O sea, si hay gente que sufre, según la experiencia de este hombre y el momento de dolor en el que está escribiendo, dice, es mejor que Dios se acordara de ellos. Anhelan estos una muerte que no llega, aunque la buscan más que a tesoro escondido. Se llenarían de gran regocijo, se alegrarían si llegaran al sepulcro. ¿Por qué arrincona Dios al hombre que desconoce su destino? Antes que el pan me llegan los suspiros, mis gemidos se derraman como el agua. Lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. ¿Se han sentido alguna vez así? Yo muchas veces, tal vez no con esa profundidad con que Job habla, pero de muchas formas yo he llegado a sentirme muy parecido. ¿Notan ustedes las palabras de desespero? El sentimiento de dolor que hay detrás de esas palabras. Pareciera que Satanás estaba cumpliendo con su propósito. Pero ¿saben una cosa? Job nunca dudó de su Dios. Nunca logró maldecir el nombre de su Dios. Job permaneció firme a pesar de todo lo que estaba ocurriendo. Pero ¿notan ustedes otro sentimiento detrás de las palabras que él pronuncia? ¿Creen que es solo dolor lo que él ve? ¿O puede en medio de sus circunstancias proyectar algo diferente? ¿Notan lo que él dice en los primeros versículos? Él por lo menos logra visionar un lugar o ese momento en el que el afán de los malvados cesará. Un lugar en el que incluso la influencia directa de Satanás ya no está. Un lugar donde se descansa de la opresión. Un lugar donde ya no hay afán. Un lugar donde los cautivos disfrutan del reposo. ¿Recuerdan la charla de hace 8 días? Que cuando no estábamos sometidos a Dios, estamos sometidos a nuestro pecado, o a nuestras propias pasiones. Pues allí en ese lugar que Job puede ver, dice, eso no va a existir. Y por último dice, allí no hay diferencia entre el chico y el grande y hay verdadera libertad. ¿Quién no anhela eso? Especialmente si estamos atravesando por un momento difícil. ¿Saben? Yo me atrevo a decir, yo creo que en el corazón del ser humano no reside la capacidad de desear siquiera este tipo de cosas, al menos que Dios las coloque en el corazón. Y me atrevo a decir que Job piensa en estas cosas porque ese es el plan original de Dios. Su plan original es que usted y yo disfrutemos de su presencia y que un día, por fin, podamos decir, ya, no hay más dolor, no hay más llanto, no hay más sufrimiento. El versículo, en el capítulo 42, ya terminando el libro de Job, el versículo 10, dice, cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios no permite el sufrimiento en vano. Cada vez que Él permite circunstancias difíciles en nuestras vidas, tiene un propósito grande, más de lo que nosotros podamos imaginar. Pero Él quiere vernos peleando la batalla, firmes. Él quiere sentir que estamos aferrados a una esperanza que solo Él nos puede dar.
ausencia de lluvia, sequía espiritual. En el Salmo 63, David, que es uno de los hombres que Santiago cita en esa sección, dice: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. A veces podemos llegar tan lejos en el que de alguna manera simplemente Dios va a colocar ese deseo en nuestro corazón y nos va a hacer volver una y otra vez a Él. Pero yo pienso en David escribiendo ese tipo de cosas y digo, la verdad estaba tan seco, incluso espiritualmente, que deseaba encontrarse otra vez con Dios, sentir su presencia. ¿Y qué de los profetas? Podríamos citarlos a todos y ver lo que ellos hicieron. Pero me encanta esta sección de Jeremías, de la experiencia del profeta Jeremías, capítulo 20, versículos 9 al 11. Jeremías tuvo que declarar el juicio de Dios contra su propio pueblo. Así que en un momento determinado es como si todo su pueblo se hubiese vuelto en contra de él. Nadie quiere dar malas noticias, ¿cierto? Y peor, si tengo que darlas a mi propia familia, a mis amigos. Y escuchen lo que dijo Jeremías en algún momento. Por eso dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Es decir, Dios, tú me has escogido para este trabajo, pero ¿sabes una cosa? No voy más. No aguanto más. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude. He oído lo que muchos murmuran, terror por todas partes, denunciadlo, denunciémoslo. Todos mis amigos esperaban que claudicara. Decían, quizás se engañen y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. ¿Qué más le quedaba a Jeremías? Decir, Dios, no voy más. No aguanto más. Esto no es para mí. Pero ¿creen ustedes que dejó de cumplir su tarea porque habían momentos difíciles? No. Dios lo utilizó y cumplió su propósito en la vida de este hombre. Lo más bonito de todo esto es que todas esas experiencias ya habían quedado atrás, ahora están atrás. Pero el nombre de estos hombres existen en una porción de la Biblia que es muy, muy especial. El autor de Hebreos, que en el capítulo 11, versículos 13 al 19, hace mención a ellos de una manera especial. Dice que todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, la reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Y el versículo 15 es especial. Dice, si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido ¿qué? La oportunidad de regresar. Si es que ellos no tienen una visión y una promesa y una esperanza puesta en lo que es eterno, entonces no tendrían argumentos suficientes para permanecer en su lucha. Pero cuando ellos lograron entender que había algo mucho más allá del dolor actual, entonces tuvieron el valor y encontraron la fuerza para permanecer. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad.
¿Qué va a decir Dios de ti y de mí? Es que Él prometió esa ciudad también para cada uno de nosotros. Y eso debiera motivarnos mientras estamos aquí como peregrinos, como extranjeros. El versículo 32 de Hebreos 11 dice: ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas. Todos esos hombres permanecieron en la fe y su galardón fue inmenso, fue grande. Así que el recordatorio de Santiago es: no olviden que un día terminará. Y una vez la carrera termine, acabe, la recompensa llegará. Santiago 5, versículo 8 dice: así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Esta es nuestra gran esperanza. Es que toda nuestra vida como hijos de Dios se centra y se concentra en ese día. El día en que el Señor venga por su iglesia. En el caso de los profetas, ellos lo vieron de lejos, lo creyeron. Y cuando compararon el dolor momentáneo y pasajero, los sufrimientos de esta tierra, con la promesa del Mesías, con la promesa de una eternidad al lado de nuestro Dios, entonces dijeron: vale la pena. La parte final del versículo 8 dice Santiago que ya se acerca. Eso fue dicho hace casi 2000 años. Pero ¿saben una realidad? Y eso me parece muy, muy especial. Para nosotros que hemos creído en el mensaje del Evangelio, cada día que pasa es un día más cerca a nuestro encuentro con nuestro Señor. Es decir, cada vez estamos más cerca. Cada día que pasa es un paso que damos. Es un paso que nos acerca a nuestro encuentro con Él. Y claro, en el caso del campesino es posible que la maleza ahogue los frutos. Eso puede llegar a ocurrir. Es posible que la lluvia tarde demasiado y pierda toda su cosecha. Es posible que algunas cosechas no cumplan las expectativas. Pero si nosotros aguardamos con paciencia el día en que el Señor venga por nosotros, ¿creen ustedes que esperaremos en vano? No. Yo sé que Él viene. Yo sé que Él va a cumplir su promesa. Es que antes Él prometió que iba a venir y que iba a morir en una cruz, en mi lugar. ¿Y saben una cosa? Lo hizo. Y cada una de las profecías se cumplió al pie de la letra. ¿Cómo no voy a creer en su segunda promesa de que Él va a regresar? Así que es seguro que llegaremos. Es seguro que tendremos la recompensa. ¿Y saben por qué es seguro? Porque depende de Él y no depende de nosotros. Nuestra llegada, nuestro encuentro está asegurado. Yo estoy completamente seguro de eso. Pero ¿saben? La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo queremos llegar a nuestro encuentro? ¿Y saben por qué esa pregunta es importante? Porque eso sí nos hace responsables. ¿Cómo quieres llegar tú?
¿Cómo quieres llegar a ese encuentro? A ese día en que Santiago está proyectando para darnos ánimo y decirnos, mira, vale la pena. Pienso por lo menos en dos formas en que podemos llegar. La primera es que podemos llegar huyendo del infierno. ¿Y qué significa eso? Que vamos a llegar lamentándonos de la tierra. Vamos a llegar renegando, asustados, llenos de pánico, porque no queremos continuar más acá. Esa es una de las formas en que podemos llegar. Y básicamente eso equivale a llegar de espaldas. Y estoy completamente seguro que no es como queremos llegar. La segunda forma en que podemos llegar a nuestro encuentro con Él es de frente, con el único deseo ardiente de encontrarnos con Él, con la satisfacción de haber peleado la buena batalla, con la satisfacción de haber vencido los obstáculos y haber permanecido firme en nuestra fe. Yo quiero llegar de la segunda manera. ¿Y saben? Siento que esta serie que estamos terminando hoy nos da pautas importantes para prepararnos, para correr de una manera digna de aquel que nos llamó. Yo quiero que al final de mi vida yo pueda decir lo que el apóstol Pablo, al final de su vida, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en su segunda carta, capítulo 4, versículo 7, Pablo dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. ¿O por qué no? Que nosotros podamos decir al final de nuestra carrera lo que el apóstol Juan, en el Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, cuando él está terminando de escribir, dice, el que da testimonio de estas cosas, es decir, Jesús. Jesús dice, vengo pronto. Y a eso Juan responde, amén, ven Señor Jesús. Cómo me encantaría estar tan enamorado de mi Salvador, que no me importa lo que pase, aquí si es bueno o es malo. Porque lo único que deseo en mi corazón es encontrarme con Él. Pero yo quiero llegar de una manera que le honre a Él. Inclinemos los rostros, por favor, en un momento de oración. Creo que había mencionado esto antes. Y tal vez el nombre de mi mamá no aparece en el pasillo de la fe o en algún libro importante. Pero hubo algo que aprendí de ella y que fue muy valioso para mi vida. Ella estaba en algún momento muy enferma. Incluso los médicos habían dicho que en cualquier momento ella podía morir. Y un domingo, después que salimos de la iglesia, ese día ella no pudo ir a la iglesia por su misma enfermedad. En realidad casi que no podía levantarse por sí misma. Y luego que llegamos de la iglesia, estábamos todos los hermanos pensando qué íbamos a hacer con ella, qué decisiones tomábamos. Cuando de repente ella pasa por el medio de nosotros corriendo. Y nosotros nos quedamos mirando y pues ella pasó y fue a un cuarto. Y luego cuando nosotros fuimos a mirar lo que estaba pasando con ella, estaba de rodillas. Yo sabía lo que estaba pasando por su mente. Yo sabía que ella estaba esperando
ese día. Y me atrevo a decir que aún lo espera y anhela que llegue ese día. No por huir de su enfermedad, sino porque ella siente de alguna manera que ha vivido para su Dios. Mi pregunta esta mañana para ti es, ¿tú conoces a Jesús como tu Salvador personal? Es que nosotros esta mañana nos hemos referido a la carrera de la fe y tal vez tú no has arrancado. Es que el primer paso de fe es aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal en nuestro corazón, en nuestra vida. Y tal vez tú estás aquí esta mañana y no has tomado esa decisión. Hoy es el día en que des el paso. No es casualidad que hoy estés aquí. Tal vez Dios te puso esta cita, esta mañana, aquí en este lugar, y te está invitando hoy a que des el primer paso en la carrera cuyo fin es el mismo cielo, la eternidad, al lado del único Dios. Si ese es tu caso esta mañana, yo quiero pedirte que levantes tu mano. Si tú estás aquí esta mañana y dices, yo quiero que alguien me muestre cómo puedo conocer a Jesús, yo te pido que levantes tu mano. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que con mano levantada diga, yo quiero conocer a Jesús? ¿Hay alguien? Quiero simplemente ahora enfocar un poco en ti, que ya conoces del Evangelio, que has tomado una decisión por Cristo y que ahora te encuentras en la batalla, en la carrera de la fe. ¿Cómo está tu fe esta mañana? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué diría Dios de nosotros, de nuestra carrera, si es que llega a terminar hoy? Qué honor sería poder decir lo que el apóstol Pablo: estamos listos porque hemos terminado la carrera. Ojalá esa sea la realidad en nuestros corazones. Padre, gracias porque mi encuentro contigo está asegurado. Está asegurado por una única razón, y es que tú lo prometiste y depende de ti y de nadie más. Y eso me hace estar seguro y confiado. Pero Rey, yo quiero llegar bien. Yo quiero que nuestro encuentro sea de gozo y satisfacción. Y que tú, Señor, puedas ver mi rostro y sentirte complacido, porque hubo un hijo tuyo que permaneció en la fe, que nunca desistió y que terminó la carrera de una manera que te pudo honrar. Padre, que como Conviva Norte, este sea nuestro deseo en común. Que las cosas momentáneas, que el dolor momentáneo y pasajero,
no sea suficientemente fuerte, porque sabemos y aguardamos por una recompensa que sí es eterna y que es mucho, mucho mejor que incluso los momentos de dicha sobre esta tierra. Gracias, Padre, por tu gran promesa. En el nombre de tu Hijo. Amén.